Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar con nuestra serie de Habacuc. Vamos a estudiar el último ay que se encuentra en el versículo 18 al versículo 20 del libro. Entonces vamos a leerlo. Habacuc 2, 18 al 20. Dice: ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vamos a hacer una oración más. Padre, queremos poner en tus manos los pasajes que tenemos delante de nosotros. Queremos pedirte que el Espíritu que dirigió a los profetas, el Espíritu que registró tu palabra, Señor, sea Él ayudándonos, sea Él enseñándonos, sea Él guiándonos a toda verdad, Padre. Pedimos que la consideración y exposición de tus palabras, Señor, sea para alumbrar, Señor, sea para instruir, para enseñar, para corregir, para reargüir los corazones, Padre. Haz que tu palabra viva, eficaz, penetre profundamente en nuestro ser y transforme nuestra vida y encamine nuestros pasos a ti, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de estudiar tu palabra, de predicarla. Señor, no somos dignos, Señor, mas pedimos que tú nos revistas de tu poder, de tu gracia, para hacer fielmente la encomienda que tú nos has dado, Padre. Esto lo pedimos en el glorioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, como decíamos, hoy estaríamos considerando el quinto ay, que sería el último ay de nuestro estudio, que leímos del verso 18 al verso 20. Vamos a volver a leer el verso 18 que dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Entonces el último ay se pronuncia como un juicio en relación a la idolatría que tenían los caldeos, a la idolatría babilónica. Ahora, el hermano Charles Feinberg, él llegaba a decir que la idolatría no era el último pecado de Babilonia, sino que la verdad es que la idolatría representa la fuente y la razón esencial de todos los otros pecados de esta nación. Entonces nosotros vamos a comenzar a considerar este aspecto de la idolatría en relación del ay que el Señor tiene para Babilonia. Ahora, el pecado de la idolatría trae consigo, como decía nuestro hermano, una serie de pecados que ya los hemos venido estudiando y viendo en la nación de Babilonia. Ustedes pueden recordar que una de las cosas por las que se quejaba Habacuc era cómo Dios iba a usar una nación tan pecaminosa que en sus triunfos y en sus conquistas ella iba a dar gloria a sus redes y a su poder. O sea que una de las cosas que Habacuc no podía entender era cómo Dios iba a permitir que una nación pagana con un culto falso, con una idolatría evidente, pudiera ser usada por Dios para disciplinar al reino de Judá, y causando todos los males que iba a causar y toda la victoria que iba a tener este imperio, ellos sí iban a volver y iban a darle gloria a sus dioses. Entonces, como Habacuc se queja en relación al paganismo, a la idolatría, al falso culto que tienen los caldeos, entonces el Señor les responde en estos ayes, y en el último ay el Señor les responde a Habacuc que
qué es la idolatría y el efecto que va a tener la idolatría ahora en esta nación caldea. Entonces vamos a mirar cómo la idolatría, no solo en los caldeos, no solo en las antiguas naciones paganas, sino aún en nuestros días, la idolatría es la consecuencia de una profunda ceguera espiritual, de un corazón totalmente oscurecido y de algo absolutamente detestable para Dios. Entonces vamos a mirar un pasaje que es un clásico que encontramos en Romanos capítulo 1, desde el verso 19 en adelante, donde Pablo nos muestra la raíz de la idolatría y por qué es tan abominable para el Señor. Entonces vamos a ir a mirar Romanos 1, vamos a leer desde el verso 19 y vamos a ver cómo estas naciones cayeron en este pecado, el pecado de la idolatría, porque Dios lo aborrece tanto y las consecuencias de este pecado, que ya es parte de lo que hemos venido hablando de Babilonia y de aquel sistema contra Dios. Las últimas reuniones, alguien nos escribía por internet que si Babilonia luego no representaba un sistema religioso falso, y verdaderamente Babilonia representa ese sistema religioso, solo que no habíamos considerado el aspecto religioso porque él se enfatiza especialmente hoy en este ay contra la idolatría pagana que tenían los caldeos. Entonces vamos a mirar los trazos que Pablo nos muestra de cómo o por qué el hombre cayó en la idolatría. Entonces dice ahí Romanos 1:21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces lo primero que Pablo nos dice es que la idolatría es resultado no de un desconocimiento, sino, dice Pablo ahí, pues habiendo conocido a Dios. O sea que la idolatría es un pecado que se comete no por falta de conocimiento. El pasaje anterior, el 19, decía: porque que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que Dios no dejó al hombre sin haberse manifestado o sin darse a conocer. Dios se ha revelado aún antes de haber dejado escrita su palabra. ¿Y cómo se reveló? Aún antes de haber dejado escrita su palabra. Ahí en el 20 dice lo que nosotros en teología llamamos revelación natural. ¿Qué es revelación natural? El conocimiento que tenemos de Dios a través de la propia creación. Dice ahí en el 19, en el 20: porque las cosas invisibles de Él, o sea, aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos, dice ahí, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que todo hombre tiene un conocimiento de Dios que Dios manifiesta a través de su creación. Como decían algunos autores antiguos, la creación es un gran libro que nos habla de la gloria de Dios. Y es un libro abierto para paganos, un libro abierto para los griegos, un libro abierto para los romanos, para los egipcios y para nuestra generación. Nosotros vemos un universo sumamente grande, glorioso, majestuoso, que nos habla las características de un gran creador y de una mente sumamente inteligente y de un ser sumamente poderoso. Sí. Como una vez un rabino dijo a un emperador, burlándose de su Dios, que le decía al emperador: muéstrame a tu Dios. Y el rabino le dijo: salgamos a la terraza real y le muestro uno de sus embajadores. Cuando el rey salió, el rabino le dijo: mira el sol. Y él dijo: no puedo mirarlo, porque era mediodía. Y el hombre le respondió: si no puedes mirar el sol, que es uno de los pequeños embajadores, ¿cómo querrás mirar a Dios en todo su esplendor?
Ahora la creación, dice ahí Pablo, nos habla del Creador, de su poder, de su deidad, y eso nos manifiesta que todo hombre, desde el Edén, tiene un conocimiento de Dios, del poder, de la deidad y de la majestad de Dios a través de la creación. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí en el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios. O sea, ningún hombre puede decir que Dios no existe, porque la misma creación, y más adelante Pablo dice que su conciencia también, le da testimonio de que Dios realmente existe. Entonces, ¿qué es la idolatría? La idolatría es querer sacar al Dios Todopoderoso del camino y negarlo de una manera directa, no por falta de conocimiento, sino por una tendencia a la rebelión en el corazón del hombre. El hombre quiere eliminar a Dios de su camino, el hombre quiere sacar a Dios de su pensamiento, el hombre quiere buscarse un camino aparte donde Dios no se encuentre en la ecuación, ¿sí? El hombre tiene suficiente conocimiento a través de la creación para saber que existe un creador y que debería agradecerle, pero el hombre ya no quiere. Recordemos que lo que sucedió en el Edén con Eva y Adán y su desobediencia y su rebelión introdujo al hombre en un camino muy peligroso. La muerte espiritual y el pecado introducido en la naturaleza humana hizo que el hombre sintiera una repulsión, hizo que el hombre sintiera una rebelión constante en su corazón hacia Dios. Y una de esas maneras como Él manifiesta esa rebelión y esa desobediencia abierta es quitando a Dios de su camino. Y dice ahí el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, en vez de el hombre reconocer quién era Dios, lo que había hecho, su grandeza, su amor, su majestad, su bondad en toda la creación, el hombre se introduce en un camino en desconocer lo que es y lo que ha hecho Dios. Ahora, John Murray, comentando este pasaje, él llega y dice lo siguiente: glorificar a Dios como Dios no es aumentar la gloria de Dios, significa simplemente atribuir a Dios la gloria que le pertenece como Dios, es decir, darle a Él en pensamientos, efecto y devoción el lugar que le corresponde en virtud a las perfecciones que la propia creación visible nos manifiesta. Cuando el hombre le está dando gloria a Dios, el hombre no está engrandeciendo a Dios, simplemente el hombre está reconociendo quién es Dios y la gloria de Él a través de su creación. Más el hombre no quiere reconocer, el hombre no quiere glorificar, porque glorificar, como nuestro hermano bien lo decía, es reconocer con el afecto, con la devoción, con el amor y la obediencia a quien es Dios, y el hombre se introdujo en otro camino. El hombre no le quiere dar la gloria a Dios, y como dice ahí más adelante, ni le dieron gracias. El hombre pasa de la desobediencia a la rebelión y por ende a la ingratitud. Recuerde, estamos viendo el camino hacia la idolatría. La idolatría no es una reacción espontánea de una persona que quiere adorar a Dios sin conocerle. La idolatría surge primeramente de una rebelión. Surge de un desconocimiento, no porque no haya conocimiento, sino porque el hombre rechaza ese conocimiento. Surge de una, como leíamos ahora, de el hombre no reconocer ni darle la gloria a Dios como le pertenece. Y también surge, como vamos a ver ahora, de una ingratitud profunda del corazón rebelde del hombre. No le dieron gracias. La criatura, al no estar agradecida, pasa a ser desagradecida. Y cuando nosotros vemos a Dios en el Edén creando todo, organizando todo,
dándole todo al hombre para que pueda vivir, para que pueda administrar, para que pueda comer, para que pueda disfrutar. Cuando el hombre desobedece del único árbol que Dios le había dicho que no comiera, el hombre entra en un camino de rechazo y de ingratitud hacia este Dios que le creó y hacia este Dios que le concedió la vida, le concedió su esposa, les concedió la abundancia de la creación con todo lo que en ella había. Pero mire cuál es el rechazo, o por qué viene ese rechazo constante hacia Dios y esa deliberada ingratitud. Dice ahí, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos. Entonces mire lo que viene a mostrarnos Pablo. Cuando el hombre no reconoce a Dios en la creación, cuando el hombre no le da gloria a Dios, cuando el hombre no es agradecido con Dios, ¿por qué es? Él dice que porque el hombre sacó a Dios de su vida, del centro de su ser, de sus pensamientos, o como dice ahí, de sus razonamientos, el hombre comienza a introducirse en un camino de oscuridad. El hombre comenzó a filosofar, el hombre comenzó a razonar, el hombre comenzó a pensar sin Dios. El centro ya del pensamiento de la mente del hombre no tenía un lugar para Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros sacamos la verdad de Dios, de la revelación de Dios, del conocimiento de Dios, de nuestra mente? Nos llenamos de oscuridad. ¿Sí? Cuando el hombre comienza a reflexionar, a considerar, a pensar sin Dios, inmediatamente cuando se apaga la luz, viene la oscuridad. ¿Sí? El hombre crea sus propias hipótesis, establece sus propias filosofías, inventa y desarrolla un conocimiento que también es fruto de esa caída. Recuerden que cuando el hombre es tentado por la serpiente, ella le dijo, come porque sabréis y tendréis conocimiento del bien y del mal. Ahora ese conocimiento representado en el árbol del bien y del mal era absolutamente perverso porque es un bien y un mal fuera de Dios. Y toda reflexión, conocimiento que anula, que se revela y que quiere extinguir a Dios de su ecuación, hace que el hombre entre en un camino de mucha oscuridad. Entonces el hombre se vuelve el centro de sus pensamientos, la medida de todas las cosas, y en su sistema filosófico no existe Dios, el Dios verdadero. Entonces mire cómo el asunto va hasta el momento. El hombre no reconoce a Dios, no reconoce la grandeza de Dios, no glorifica a Dios, no agradece a Dios y quiere sacar a Dios de sus pensamientos. Recuerde, estamos poniendo los eslabones hacia la idolatría hedionda y abominable de los pueblos caldeos o del pueblo caldeo. Pero no es solo del pueblo caldeo. Esto es lo que caracteriza la idolatría en general, sea en una selva, sea en una ciudad, sea un pueblo antiguo o sea la abominable idolatría católica que vemos en nuestros días. Dice ahí, el resultado de todo eso, ¿qué es? Tinieblas. Y su corazón fue entenebrecido. O sea que el rechazo de la verdad, el rechazo del conocimiento de Dios hace que el hombre entre en un estado de tinieblas en su corazón. La ausencia de la verdad nos asegura caer presos del error. La ausencia de la luz nos lleva a las tinieblas. Un corazón que entenebrecido. O sea, lo que comienza en la mente o en la razón nos dirige al corazón. La oscuridad de nuestra manera de pensar hace que nuestro corazón sea corrompido,
hace que nuestro corazón sea entenebrecido. Cuando el hombre pierde el conocimiento de Dios, también pierde la referencia de lo que lo puede llevar a vivir una vida de gozo, de alegría y de abundancia. El hombre inconscientemente, más deliberadamente, se entrega a un estado de muerte y oscuridad espiritual. Ya el hombre en tinieblas no sabe a dónde va, no sabe a dónde viene. Se encuentra como un loco, como un demente que ha perdido la razón, la cordura, y aún lo que cree él en lo que él cree que es sabio, como lo vamos a ver ahora, son solo tinieblas. Son solo torpezas, son solo locuras, solo desvaríos. ¿Sí? El efecto del pecado en la mente del hombre hace que su supuesta sabiduría sea en realidad tinieblas, sea en realidad locura, sea en realidad torpeza. El razonamiento oscuro porque saca a Dios, genera un corazón oscuro. Sacar, y esto es bien importante decirlo, hermano, aún en nuestros días, sacar a Dios de nuestro conocimiento, sacar a Dios de nuestras filosofías, sacar a Dios de nuestra educación, sacar a Dios de nuestra cosmovisión, solo va a hacer que el corazón de los hombres cada vez se hunda más y más y más en tinieblas. Es un camino que no tiene límites. Cuando nosotros no queremos tener en cuenta a Dios, nos sumergimos en profundas tinieblas. Y como decía William Hendricks, tal oscuridad indica un embotamiento mental, una desesperación emocional y una depravación espiritual. Dejar a Dios, como algunos científicos piensan que para ser más científicos y más sabios necesitan rechazar la idea de la existencia de Dios. Pero dejar a Dios lo único que conduce, o a lo único que nos conduce es a un estado profundo de oscuridad espiritual. Y todo eso desemboca. Pablo está estableciendo el camino. Pero ¿hacia dónde dirige ese camino de locura el cual el hombre ha emprendido? Dice ahí en el 22. Profesando ser sabios. O sea, ellos sacan a Dios y todavía quieren ser sabios. Y se aplauden, y se promocionan, y se muestran como sabios. Usted no ha visto esa persona que cree que porque es intelectual, que cree porque ha adoptado cierta teoría, que cree porque conoce y enseña cierta filosofía, él es muy sabio. Y se profesa sabio y le dice a usted cree en Dios, usted cree en la Biblia, usted cree en Jesucristo, usted es un ignorante. ¿Cuántas universidades donde los profesores se burlan de los cristianos como ignorantes? ¿Cuántos lugares donde las personas se burlan de Dios y piensan que rechazar a Dios es un acto de sabiduría, es un acto de progreso, es un acto de modernidad? No es ni progreso, ni modernidad, ni sabiduría. Es un acto de aberrante ignorancia e insensatez cuando la criatura se rebela contra el Creador. Y dice ahí, profesando ser sabios, en realidad, ¿qué se hicieron? Necios. En realidad se hicieron necios. El hombre perdió la razón. El hombre se volvió torpe. El hombre se volvió necio. El hombre se volvió bruto. El hombre atrofió la capacidad de su razonamiento cuando él rechaza a Dios. ¿Sí? Y dice, y mire cuál es el fruto de su ignorancia. Mire cuál es el fruto de su oscuridad. Mire cuál es el fruto de este camino oscuro que emprendió el hombre en su huida del conocimiento de Dios.
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, con lo que comenzó con un rechazo en la mente, que llevó al corazón a una oscuridad, desembocó en un sistema falso y profano de adoración. Entonces la idolatría es el rechazo abierto contra la verdad de Dios y la expresión profunda de la locura del hombre. ¿Sí? Lo que comienza en la mente, baja al corazón, desemboca en religión. Nosotros pensamos que la religión muchas veces es algo que no es tan pecaminoso como otros pecados. Nosotros pensamos, por ejemplo, que la prostitución, la violencia, la homosexualidad son realmente abominables. Pero ¿cuántos ingenuos pasan por un lugar donde se ofrece una adoración falsa, un culto falso, lleno de idolatría, y pasamos el domingo y como vemos el lugar repleto, decimos, bueno, pero por lo menos están buscando a Dios? Pero lo que no nos damos cuenta es que a la luz de la palabra, esa religión falsa, profana e inundada de idolatría no es una búsqueda de Dios. Es en realidad el rechazo al Dios verdadero y la profanación de la imagen de Dios. Fruto de un corazón entenebrecido y de una mente que ha rechazado la creación como un testigo del gran Creador. Mire lo absurdo a lo que llega el hombre. Hombres de 2 patas, animales de 4 patas, animales que se arrastran. Son aquellos que el hombre terminó adorando. Hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. Ahora usted ve que en la idolatría de la criatura, la idolatría de no solo del hombre, porque este principio de idolatría surge en el corazón de Satanás. Pero usted ve cómo la idolatría cada vez en su avance va llevando a la criatura en un estado mayor de oscuridad. Por ejemplo, Satanás siendo un querubín, él quiso ponerse como Dios. Mas de él después ya de estar en ese estado de locura, él induce al hombre y el hombre quiere ponerse como Dios. Seréis semejante a Dios. Ahora, después que el hombre entra en ese camino de locura, él desciende todavía una vez más. Primero se adora a sí mismo, ¿sí? Pero él no está satisfecho ahí porque la oscuridad llama más oscuridad. Entonces él comienza a adorar a criaturas. Comienza con cuadrúpedos, pasa por aves y termina adorando reptiles. Usted ve que la idolatría cada vez va de mal en peor. Es un descenso constante. La criatura rebelándose contra Dios, y eso es bien importante decirlo. Cuando la criatura se rebela contra Dios, ella va a establecer algo en el lugar de Dios y lo va a adorar. Como fruto de una rebelión contra Dios y como fruto de un enaltecimiento contra el Altísimo. Ahora, como decíamos en el pasaje anterior, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el hombre descendió de la adoración al Dios verdadero, rechazándola y cayendo en todo tipo de idolatría y fetichismo. El hermano Warren Wiersbe
Él dice lo siguiente: si el hombre no ama al verdadero Dios, adorará a un Dios falso, incluso si él tiene que hacerlo por sí mismo. Tremendo eso, hermano. Nosotros fuimos creados, si se puede decir, con un instinto profundamente religioso. Ahora, si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar cualquier cosa. Ahora, si no tenemos que adorar, no lo vamos a inventar, como dice nuestro hermano. Pero el hombre siempre tiene que estar adorando algo. Así sea él mismo, o su sistema de pensamiento, o su filosofía, o una imagen, o un animal, lo que sea. Pero el hombre siempre va a estar adorando. Ahora, la razón que llevó al hombre al delirio hediondo de la idolatría es la rebelión contra el conocimiento del Dios verdadero. Fruto de una mente y un corazón que han estado en oscuridad y en entenebrecimiento. Como dice Charles Ehrman, él dice lo siguiente hablando de la idolatría: aquellos que se niegan a adorar a Dios y no sienten ningún placer en rendirle obediencia son comúnmente los autores de teorías y creencias erróneas tan populares como vacías y absurdas. Sí. Inmediatamente el hombre rechaza el conocimiento del Dios verdadero. Él, en su rechazo y en su entenebrecimiento, él va a crear, él va a formar, él va a estipular, él va a promover todo tipo de culto o creencia falso y absurdo, aunque popular. Entonces, hermano, la idolatría no es algo inocente. La idolatría no es algo que el hombre hace ingenuamente. La idolatría es un rechazo abierto, una desobediencia deliberada, un atentado directo contra el conocimiento de Dios. Una rebelión, hermanos. Un plan macabro por matar al autor y poner cualquier cosa en su lugar para adorarle. Sí. El hombre, para reemplazar a Dios, levanta imágenes, levanta ídolos, levanta santos. Los diseña con su propia mano, los elabora con el yeso, con la madera, solo con el fin de suplantar la gloria del Dios verdadero. Ahora, alguien decía: la hediondez de la idolatría se nota de dos maneras. Primero, como lo vamos a ver en el pasaje siguiente, la inmoralidad que engendra. Y segundo, el hecho de que caricaturaliza y falsifica la imagen de Dios. Vamos a leerlo ahí en el verso 24. Por lo cual, o sea, el resultado de este camino del hombre, el hombre rechaza el conocimiento de Dios, el hombre rechaza saca a Dios de su mente, el hombre entra en un estado de oscuridad y entenebrecimiento en el corazón, y el fruto y el resultado de eso es que el hombre termina idolatrando y adorando bajo un culto falso la criatura antes que al Creador. Ahora, el fruto de eso, como decíamos, o lo que engendra esto, es que Dios entregue al hombre a ¿qué dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por eso decíamos que la raíz de muchos pecados es la idolatría. Porque una vez el hombre saca a Dios y comienza a adorar otras cosas, comienza un culto falso de adoración, el resultado es que Dios lo entrega
a todo tipo de pecados y pasiones desordenadas, por lo cual también Dios lo entregó, ¿qué? A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que de la idolatría a la inmoralidad sexual hay que un paso. John Stott dice lo siguiente: la historia del mundo confirma que la tendencia de la idolatría siempre termina en la inmoralidad. Ahora, nosotros podemos decir, yo puedo ser inmoral sin ser idólatra. Aún nosotros como cristianos, por nuestra naturaleza caída, tenemos una tendencia a la inmoralidad sexual, con la cual tenemos que luchar. Pero usted siempre que examina las religiones antiguas paganas, el culto falso no solo antiguo, pagano, después de la era cristiana y de que el catolicismo adoptara el paganismo gentil y lo mezclara con el cristianismo y hubiera esa mezcla profana donde se engendró aquel ser inmoral llamado catolicismo romano. Usted ve que aunque es religión, siempre está asociado con inmoralidad sexual, hasta en nuestros días. Sí, un pastor puede caer en inmoralidad sexual. Sí, un cristiano puede caer. Pero cuando usted mira notoriamente, por ejemplo, la cantidad de miles de sacerdotes homosexuales abusando de niños, eso no es normal. Porque la idolatría, como la inmoralidad sexual, como lo dice acá, especialmente a veces la homosexualidad, son siameses. Ahora, no solo en el ambiente religioso, si lo podemos decir, falso, profano. Mire a los filósofos. ¿Sí? Mire a los filósofos. Padres de la psicología moderna. Padres del humanismo, que sacaron a Dios de la ecuación. Y mire cómo resultaron. Siempre hay una tendencia a la homosexualidad, siempre hay una tendencia a la perversión, siempre hay una tendencia a la corrupción moral cuando nosotros sacamos a Dios del camino. ¿Por qué? Porque cuando Dios saca al hombre, Dios le quita los frenos que tiene el hombre y lo entrega a los deseos insaciables del hombre. ¿Sí? Una imagen falsa, pervertida y distorsionada de Dios, un ídolo, siempre lleva a la perversión a aquel que lo adora. La perversión moral, y esto es bueno saberlo, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, porque nuestra generación, porque nuestra sociedad, porque nuestras familias están en un caos moral por un caos espiritual. Porque el caos espiritual, cuando yo no quiero tener en cuenta a Dios, ni le adoro como Él le merece, ni le doy gracias, ni me rindo a su voluntad, sino que por el contrario yo vivo una vida de desobediencia y de rebelión hacia Él, ese rechazo a Dios, al conocimiento de Dios, al conocimiento del Evangelio y el conocimiento de Jesucristo, siempre me va a entregar al colapso moral. Es inevitable. Dios dice, si yo quiero vivir en mi vida sin Él, Él me entrega, Él me deja. El fruto de eso es terrible, hermanos. Entonces, hermanos, la idolatría es el fruto de un concepto corrupto acerca de Dios, fruto de una rebelión en nuestra mente. Ahora es tremendo porque el hombre es entregado a sus pasiones pensando volver a encontrar la felicidad y la verdadera satisfacción en sus placeres. Cosa, como lo estuvimos estudiando en uno de los antiguos mensajes, cosa que solo se encuentra en Dios.
Y el hombre entra en un camino de esclavitud al pecado porque él quiere saciar su corazón con el pecado, mas nunca va a encontrar la verdadera satisfacción que solo Dios, su vida y nuestra comunión con Él puede darnos. Como alguien decía, todos los deseos, piensa en todos los deseos y excesos que tiene el hombre. Piensa en el alcohol, piensa en el sexo, piensa en las drogas, piensa en el dinero, piensa en la ambición, piensa en el poder, piensa en la fama. Piensa en todos los deseos, todas las ambiciones, todos los excesos del comportamiento humano son intentos fallidos del hombre en llenar su corazón. Y bien lo resaltamos, intentos fallidos. Porque nunca eso va a saciar el corazón del hombre, porque como dijo Agustín de Hipona, el corazón del hombre tiene un hueco con el tamaño de Dios. ¿Sí? Volvamos a Habacuc. Entonces ya vimos que el resultado del hombre en estar separado con Dios es estar condenado a un anhelo insaciable y una esclavitud de sus pasiones, fruto de un corazón entenebrecido que se entregó a una aberrante y hedionda idolatría. Ahora vamos a Habacuc 2:18. Miren lo que le dice el Señor a Habacuc, que es muy importante en relación a lo que Habacuc estaba orando. Habacuc le estaba diciendo al Señor, ellos confían en sus ídolos, ellos adoran a sus ídolos, ellos atribuyen sus victorias a sus ídolos. Pero ahora Dios le va a decir a Habacuc, considera esto, mira el ay que viene para ellos, pero considera esto y escríbelo. Y miren lo que le dice el Señor ahí en Habacuc 2:18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Esa frase ¿de qué sirve? Nos muestra la inutilidad de los ídolos hacia aquellos que los fabrican. Los ídolos, hermanos, son absolutamente muertos. Son piedra, son madera, son yeso, son plata, son oro, pero no tienen vida. No oyen, no ven, no responden y no pueden hacer nada por la persona, ni siquiera que los hizo. ¿Cómo puede hacer algo que fue hecho por aquel que lo hizo? Usted puede ver la insignificancia de un ídolo, como decía Isaías, lo absurdo del carpintero. Él coge un pedazo de madera, corta la madera, prepara la leña para la cocina, come y del pedazo de madera que le sobró hace un ídolo y le adora. No dándose cuenta que la misma madera que está siendo prendida en el horno para su comida es la misma madera que él está adorando. Hermano, tremendo, ¿no? Los ídolos no son solo hechos por los hombres, tienen que ser cargados por los hombres, tienen que ser pintados por el hombre, tienen que ser sostenidos por el hombre. Ahora, ¿por qué el hombre cae en semejante torpeza de adorar un pedazo de madera? O un pedazo de yeso, aún un pedazo de oro, hermano. Oscuridad profunda. Recuerde, rebelión contra el conocimiento del Dios verdadero. Ingratitud, falsificación, suplantación del Dios verdadero. Y Dios le dice a Habacuc, pues ¿de qué les sirve? O sea, ¿tú te preocupas porque ellos adoren al ídolo?
¿De qué les sirve? No les sirve ni al ídolo ni a ellos, porque el ídolo ¿qué? Nada es. Hermanos, cualquier ídolo que los hombres han levantado, nada son. Sí. A veces los cristianos tienen temor porque van a pasar por una ciudad donde hay ciertas imágenes, ciertos ídolos, ciertas entidades. Hermanos, los ídolos de las naciones nada son. Los dioses que invocan los brujos, los dioses, los ídolos que invocan los hechiceros, nada son. Ahora mire lo que dice. ¿De qué sirve, dice el Señor, la escultura que esculpió al que la hizo? Si viene una guerra contra estos caldeos, ¿será que la escultura que ellos hicieron van a pelear por ellos? Si viene un momento de crisis emocional, ¿será que el ídolo va a consolar el corazón de la persona? Si viene un momento de necesidad, ¿será que el ídolo va a suplir a aquel que lo consulta, hermanos? No, hermanos. Simplemente el hombre siente una satisfacción engañosa consultando a sus ídolos, fruto de su engaño y de su torpeza. ¿Sí? El ídolo nada es, no tiene vida. Mejor tener un perro, que cuando alguien viene a robarlo, el perro por lo menos tiene vida y por lo menos ladra. El ídolo ni ladra. Dice, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ahora algunos se preguntan, ¿cómo un ídolo muerto, cómo un ídolo mudo, como dice ahí el pasaje, tiene la capacidad de ser un maestro de mentira? Porque dice, la imagen que enseña mentira. Calvino respondía a esa inquietud. El ídolo, aunque está muerto, tiene la capacidad de seducir a las almas simples. Son un instrumento para engañar a los hombres. ¿Y por qué? Pablo en 1 Corintios nos responde un poco eso. Vamos a leerlo. 1 Corintios 8, verso 4. Primero resalta lo que venimos diciendo. Dice ahí: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. O sea, ¿qué es un ídolo? Para Pablo un ídolo nada es. Lo que está diciendo Habacuc, el señor Habacuc. ¿De qué sirve el ídolo al que lo hizo? Si el ídolo ¿qué? Nada es. Nada puede hacer, no puede responder, no puede actuar, no puede hablar. Es una cosa muerta, carece de vida. Pero mire lo que dice, sin embargo, hablando de la enseñanza de los ídolos, de la atracción de los ídolos y la seducción. Porque hay personas que dicen, bueno, pero si realmente no tienen nada de valor ni nada de poder, ¿por qué hay millones de personas que les siguen? Porque hay millones de personas que se sienten atraídas. Pues ya lo estuvimos viendo, ¿no? Fruto del rechazo del hombre, fruto de la rebelión del hombre, fruto de la necedad del hombre, fruto de la insensatez del hombre y la oscuridad del corazón del hombre. Ahora, ciertamente hay una realidad espiritual detrás de eso. ¿Cuál es la realidad que nos dice ahí 1 Corintios 10:20? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y mire lo que dice Pablo: y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Entonces, según lo que Pablo nos está diciendo, sí hay una realidad espiritual oscura detrás de la idolatría, que es esta realidad la que hace tan atrayente
y la que produce falsas sensaciones, la que produce falsos milagros, la que produce una falsa espiritualidad detrás de los ídolos. ¿Qué? Los demonios, entidades espirituales en rebelión a Dios, entidades espirituales que engañan a los hombres, entidades espirituales que seducen y atraen a los hombres a este tipo de prácticas abominables. Entonces, siempre que hay idolatría, claro, la idolatría es algo que es fruto de un camino que el hombre tomó, estimulado por poderes malignos y diabólicos. Entonces, mi hermano, no piense que cuando las personas se inclinan delante de María, o no piensen que cuando las personas se inclinan delante del divino niño, o no piense cuando las personas se inclinan delante de Changó, de Yemanjá, de Ochú o de cualquier ídolo moderno o antiguo, se están inclinando delante de algo que representa a Dios. Se están inclinando de algo que produjeron y maquinaron los demonios, a lo cual cayeron los hombres en su oscuridad. No están participando. Hermano, cuando una persona participa de un culto, participa de una procesión, participa de un peregrinaje, participa de una celebración que es en torno a ídolos fabricados por los hombres, están participando en la mesa de los demonios. Hermanos, si nosotros debemos pensar algo, según lo que nos dice Apocalipsis de esta gran ramera que es Babilonia, va a haber y siempre hay un acompañamiento de la inmoralidad, de la corrupción, de la rebelión y de los gobiernos de los hombres. Siempre hay un acompañamiento religioso falso. ¿Cómo qué? Como la mujer que se nos describe en Apocalipsis que hemos estado estudiando, 19, una mujer ramera. Entonces la religión falsa, ramera, idólatra, llena de demonios y llena de oscuridad, siempre va a acompañar al hombre en su camino contra Dios. Nosotros no podemos esperar cuando la Biblia dice que el anticristo se va a rebelar contra todo lo que es Dios, no incluye la religión falsa, porque la religión falsa no es de Dios, sino contra Dios. Y va a haber un ingrediente religioso aún en la manifestación del anticristo. Va a haber un movimiento ecuménico del cual todos los reyes de la tierra fornican, una práctica religiosa contraria a Dios, fruto de la necedad y la oscuridad espiritual en la que el hombre se va a encontrar en los últimos días. ¿Sí? Y sabemos que detrás de todas estas prácticas religiosas falsas, de todo este culto falso, hay una operación y hay una actividad demoníaca. A veces cuando pasamos cerca de la zona roja, donde hay prostíbulos, donde hay homosexualidad, donde hay bares, donde hay todo eso, nosotros decimos qué sensación de oscuridad en ese sector, ¿cierto? Hermano, pero yo tengo la misma sensación. Yo, por ejemplo, cuando voy al centro aquí de Bogotá, ahí están las grandes catedrales. Recuerdo que una vez iba con mi abuela y me dijo que la acompañara hace muchos años siendo recién creyente. Y entramos a uno de esos lugares y yo comienzo a ver todas esas imágenes y ese color oscuro. Yo sentí una sensación, hermano, de oscuridad espiritual, que es la misma sensación de muerte, de ruina, de oscuridad, cuando uno pasa por el sector de los prostíbulos de esta ciudad. Hermano, la religión falsa, la idolatría es igual de hedionda a la homosexualidad o a cualquier tipo de pecado, y siempre están ligados. Y siempre hay demonios.
Nosotros debemos ser advertidos. Por eso hay una enseñanza falsa en la idolatría. Porque aunque los ídolos nada son y están muertos, sí hay una operación demoníaca y espiritual detrás de esto, atrayendo a los hombres y seduciéndolos. Y cuando una generación se rebela contra Dios, el trabajo demoníaco es mucho más fácil y mucho más prolífero. Sí, es como una buena tierra. Cuando el hombre no quiere saber de Dios, los demonios tienen buena tierra para sembrar todo tipo de filosofías, prácticas abominables en medio de los hombres. Por eso se dice que Babilonia es una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Los demonios también inducen a la religión falsa, también inducen al culto pagano, también inducen a la religión oscura, hermanos. Y no crea, hermanos, que un mundo que le da la espalda a Dios y se entrega a todo tipo de idolatrías va a ser un mundo que no va a beber el juicio de Dios. Es más, cuando comienzan a caer y a sonar cada una de las trompetas de Apocalipsis y las tazas de la ira de Dios comienzan a ser derramadas, hay plagas donde se nos dice que la intención de Dios era que se arrepintieran los hombres, pero dice, y los hombres no se arrepintieron, sino que siguieron adorando sus demonios. Es posible que después de estos días de plaga, de epidemia, de muerte, lo primero que nosotros veamos cuando las puertas de las casas sean abiertas es ver volver a los hombres a la adoración a sus demonios. Qué triste, hermano. Nosotros vivimos una nación profundamente cautiva de la esclavitud babilónica por un sistema religioso falso como es el catolicismo romano. Con un falso Cristo que es el Papa, un hereje, un inmoral, un hombre asociado a abusos a menores, un Vaticano que es la cueva de la perversión y la inmoralidad sexual. Pero eso se volvió normal, mas para Dios nunca es normal, ni es una representación de su iglesia, ni de su Hijo, ni del Evangelio que Él dejó en su palabra. Es como dice la Biblia, una prostituta que fornica con todos los reyes de la tierra. Y su cáliz es un cáliz de inmundicia. Se ha enriquecido con la sangre de los santos. Porque cuando usted mira la historia, esta religión está embriagada con la muerte de miles y miles de verdaderos cristianos que denunciaron su apostasía. Volvamos a Habacuc 2, verso 19. Entonces dice, ahí comienza el ay en el verso 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Imagínate que como sucedió, llegaron los medos y los persas para conquistar Babilonia. Ellos podrían decirle al ídolo, levántate. Ellos podrían decirle al ídolo, despiértate. Es un engaño, hermano. Es una cosa absurda, es una torpeza de la mente del idólatra cuando habla al ídolo, porque el ídolo no le puede responder. He aquí está cubierto de oro y plata, dice él, y no hay espíritu dentro de él. Como dice el Salmo. Vamos a leer el Salmo 115, verso 4. Dice, se los voy leyendo rápido para ir terminando. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Salmo 115, verso 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, ¿cómo son los ídolos? Según lo que está diciendo el Salmo: ciegos, sordos, mudos, insensibles y sin capacidad de actuar. Y lo tremendo es que dice Habacuc: ¡ay del que! O sea, el ídolo nada es, ni siquiera se puede caer una maldición sobre el ídolo, porque el ídolo no existe, está muerto. Es un pedazo de yeso. ¿Cómo Dios lo va a juzgar? ¿Quién es el que retiene el juicio de Dios por la idolatría? El que la practica. Y dice ahí Habacuc, y dice aquí el Salmo: de la misma manera que el ídolo es sordo, de la misma manera que el ídolo es mudo, de la misma manera que el ídolo es insensible y está muerto, así son los que practican tal culto. Se vuelven sordos, se vuelven ciegos, se vuelven insensibles y caen en muerte espiritual. La idolatría es una de las artimañas de Satanás para que el evangelio y la gloria de la obra de Jesucristo no resplandezca en el corazón de los hombres. Ellos no pueden comprender, ellos no tienen lucidez, ellos no ven, ellos no oyen. ¿Por qué? Porque así como sus ídolos se vuelven ellos. Dice el 19, en Habacuc 2:19, ay del que dice al palo. O sea, los idólatras, hermano, el juicio de hoy, el ay de hoy es para todos aquellos que practican una religión falsa. Es para todos aquellos que han caído en la hediondez de la idolatría. Es para todos aquellos que se han rebelado contra Dios y les espera el juicio de Dios por esta práctica falsa. Pablo lo dice claramente, hermano, ahí en 1 Corintios 6, verso 9. No erréis. ¿Por qué no debemos errar? Miren lo que él dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, Pablo da una serie de pecados escandalosos, visibles, detestables, que por causa de eso van a haber personas que nunca van a conocer el reino de Dios. No van a entrar. Y entre esos pecados abominables se encuentra la fornicación, se encuentra el adulterio, se encuentra la homosexualidad y se encuentra en medio de esa gama de pecados la idolatría. Hay un ay para los idólatras, como para los borrachos, como para los adúlteros, como para los homosexuales, si no se arrepienten. La idolatría es un pecado serio, es un pecado detestable, es un pecado abominable y es un pecado que tiene ya una sentencia de juicio sobre los que la practican si no se arrepienten y se vuelven al verdadero Dios en la persona del Señor Jesucristo. La idolatría es un insulto al Creador, es una abominación y una corrupción a la adoración verdadera. Dios la prohibía, hermano. Si usted quiere leer el Antiguo Testamento y quiere ver por qué Dios juzgó a la nación de Israel, principal y esencialmente fue el pecado de la idolatría el que trajo el juicio generación tras generación sobre este pueblo. ¿Sí? El que se postra adorando falsos ídolos terminará con los demonios en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Porque hay un momento que los hombres escogen o servir al Dios verdadero y a Jesucristo quien dio la vida por ellos, o los hombres escogen servir a un Dios falso y a una adoración estimulada por los demonios. Pero Jesús un día cuando se siente a juzgar a los hombres, dirá: apartados aquí a la izquierda, malditos.
y los apartará para ser echado en el fuego de azufre que arde por los siglos de los siglos, preparado para el diablo y sus ángeles, y los que con ellos se quisieron ir, los que con ellos quisieron adorar, los que con ellos quisieron rebelarse, los que con ellos quisieron distorsionar y blasfemar de la revelación divina. Apocalipsis también nos lo dice en varios lugares. Por ejemplo, Apocalipsis 22, verso 14 nos dice que es una bienaventuranza acompañada de un ay. No solo está el ay, hermano. Así como hay un ay en cuanto a la adoración falsa, también hay una bienaventuranza a la adoración verdadera. Así como hay un juicio contra los que se rebelan, también hay una salvación para los que creen y los que obedecen el Evangelio de Jesucristo. Así como hay algo terrible para aquellos que practican todo tipo de religión oscura y falsa, también hay grandes bienaventuranzas para aquellos que conocen al Dios verdadero y tienen la vida eterna en Jesucristo, ¿no? Dice bienaventurados, ahí en el 22, 14, los que lavan sus ropas. Ay, hermano, yo creo que el Señor nos está lavando la ropa del engaño religioso al cual a veces cedemos. Es triste, hermano, hay pastores que llegan y hablan que lo que el Papa está hablando en nuestros días es algo loable y aplaudible. Hay cantantes cristianos que van y se revuelcan allá con la gran ramera, como si eso fuera normal, como si Dios realmente tolerara ese tipo de prácticas y ese tipo de religión falsa y oculta. Hay pastores que celebran encuentros ecuménicos. Qué cosa terrible en nuestros días, ¿no, hermanos? Más bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Va a haber una ciudad gloriosa, con un rey glorioso, con una gloria gloriosa. Y bienaventurados los que se están preparando para esos días de gloria. Los que están lavando sus vestiduras para entrar a las bodas del Cordero. Pero dice, más los perros estarán afuera. ¿Y saben qué queda afuera en la ciudad de Jerusalén? El valle de donde se quemaba la basura, ¿sí? El valle de Ginón, de donde viene la palabra Gehenna. Más los perros estarán afuera. Y mire quién es más, y los hechiceros, todo tipo de práctica oculta, espiritista, los fornicarios, todo hombre que se entregó a la inmoralidad sexual, los homicidas, todo hombre que se entregó a la violencia, al asesinato, los idólatras, todo hombre que se entregó al culto falso religioso, y todo aquel que ama y hace mentira. Porque sigue que todo esto está relacionado: la mentira, la inmoralidad, la idolatría y la práctica con demonios. Todo eso, hermano, nunca Dios va a permitir que eso entre a su ciudad sagrada, la Nueva Jerusalén. Todo eso va a ser quemado allá fuera por los siglos de los siglos. Entonces ese ahí nos habla de la condenación de la práctica falsa religiosa de los caldeos. Terminamos leyendo Habacuc 2:20 y dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces el contraste con el cual termina Dios en su respuesta a Habacuc es que los que practican los ídolos nada son, y los ídolos nada son. Solo hay un ay terrible sobre esa idolatría. Más el Señor le dice a Habacuc: Jehová está en su trono. O sea, mientras los hombres adoran imágenes falsas y se entregan a la idolatría, Dios sigue en su trono. Dios sigue en su gloria. Dios sigue siendo Dios y se ríe de ellos. ¿Sí? Se burla de su necedad y prepara un juicio, como dice la palabra. Jehová ha alisado y ha alistado su espada. Pronto su espada pasará, hermanos. Dios va a juzgar todo tipo de maldad y pecado del hombre. Él está en su trono.
Su gloria no ha sido robada. Eso solo ha sido un intento fallido de la oscuridad del hombre, queriendo profanar algo que nunca va a profanar, porque el hombre está en la tierra, mas el Señor está en los cielos. Y mire lo tremendo como el Señor termina diciéndole a Habacuc: Jehová está en su santo templo. Y mire esta frase: calle delante de él toda la tierra. Esto es tremendo, hermano, porque si ustedes recuerdan, la respuesta y la visión que Dios le da a Habacuc surge de una queja de Habacuc. Y a veces cuando Dios habla, realmente nuestras quejas deben silenciarse. Nuestro corazón inquieto, nuestro corazón turbado, nuestro corazón ansioso y nuestra boca precipitada, a veces cuando conocemos la grandeza y los juicios de Dios, lo único que podemos hacer es silencio. La actitud de aquel que teme reverentemente ante la presencia de Dios. La actitud de aquel que tiembla, como dice ahorita Habacuc, como lo vamos a estudiar en nuestros próximos mensajes. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Es una actitud que deberíamos todos tener delante del Señor. Nosotros no deberíamos tener quejas. Nosotros no deberíamos tener cuestionamiento. Nosotros deberíamos inclinarnos y acercarnos a la presencia de Dios con un temor profundo y un silencio reverente. Callar nuestros corazones, callar nuestras inquietudes y dejar que el Señor hable. A veces preguntamos mucho, cuestionamos mucho, ¿no? Tal vez yo estaba leyendo el libro de Job en estos días y una de las grandes preguntas es todos esos capítulos donde Job y sus amigos hablan y hablan y hablan. Y como dice Job más adelante, hablaba lo que no entendía. Una vez Dios habló, los hombres debieron callar. El Señor, hermano, hable en estos días y su palabra sea tan contundente y tan poderosa que nuestros corazones puedan callar. En estos días, después de considerar a Habacuc, de estudiar a Habacuc y de estar enseñando a Habacuc, ya cuando comienzo a mirar todas las cosas que están sucediendo alrededor, uno comienza a entender. Y otra sensación es que ya uno no quiere opinar. Yo no quiero opinar, hermano. Lo único que sé es que el Señor está en su trono. Y lo único que sé es que Él va llevando a cabo su obra. Y lo único que sé es que los que no están en Cristo, salvos, perdonados por la sangre que Cristo derramó en la cruz, les espera un juicio horrendo por su pecado, por su rebelión, por su inmoralidad, por su falsa religión y por la apostasía que el hombre vive en nuestros días. Y como decía Habacuc, aviva esa obra en nuestros tiempos, Señor, la obra tuya verdadera, pero también trae tus juicios verdaderos sobre los hombres. Vamos a orar, hermano. Hoy terminamos el quinto ay. Ya lo que nos queda es la respuesta de Habacuc, que pasa de ser un hombre que está lleno de temores, lleno de cuestionamientos, a adorar y dar gloria a Dios en medio de las circunstancias que se encontraba. Dios permita que los próximos capítulos y los que ya hemos estudiado nos lleven a un sentimiento profundo de reverencia, pero también de adoración al Dios vivo y verdadero, que adoramos y conocemos gracias a su Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites una vez más sentarnos a tus pies, Señor. ¿Quiénes somos como criaturas, como langostas, Señor? Como gusanos delante de tu grandeza, Señor. Mas tú te has querido revelar de una manera tan especial, tan amorosa y tan bondadosa en tu Hijo Jesucristo. Cuán absurdo, Señor, cuán rebelde y cuán necio y torpe es el hombre que prefiere adorarse a sí mismo, que prefiere adorar la creación, que prefiere levantar sus propios ídolos de madera o de carne en nuestros días y adorarles, Señor. Cuán absurdo es el corazón del hombre, Señor. Ten piedad, Señor, de esta generación. Y en medio de tu ira, en medio de tus juicios, en medio de las jornadas que tú vas llevando a la humanidad rumbo al establecimiento del reino eterno de tu Hijo,
Ten misericordia, Señor, y permite que tu palabra, te permite que tu evangelio, permite que tu verdad pueda llegar a muchos que se encuentran atrapados por su propio engaño y por el engaño de Satanás y sus mensajeros. Oh Padre, que el evangelio de tu Hijo Jesucristo en nuestros días pueda prosperar. Que el evangelio y el conocimiento de la verdad pueda llegar a muchos y puedan ser muchos salvos a través del arrepentimiento y la fe en tu Hijo. Te damos gracias por este estudio tan necesario y tan propicio para los desafíos que estamos viviendo en nuestros días, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres Dios de eternidad a eternidad y no hay otro como tú. Solo tú eres digno de toda gloria, honra y honor. El que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor.